Bueno, hola a todos, espero que anden bien. Hoy vamos a empezar, es una clase cortita, vamos a ver un algoritmo en particularmente útil para clasificar documentos, ya vamos a ver por qué. Así que todos los que para el trabajo final estén pensando en hacer algo que tenga que ver con clasificar documentos, nada, les va a servir. Así que bueno, ese es un poco el plan. ¿Qué más? Bueno, avisé ya por mail. Los que tenían problemas en completar la encuesta y son alumnos de grado, ya deberían poder completarla. Estoy un poquitito viendo, un poco atrasado, viendo qué hay que hacer exactamente con el tema de los que son alumnos de doctorado, porque, bueno, nunca di una materia de doctorado, entonces estoy tratando de entender básicamente cómo es el proceso por el cual se anotan. La materia ya salió a resolución y va a dar 4 puntos de doctorado. Eso es lo que logré sacar. De grado va a dar 5. Así que bueno, ese es el estado actual de las cosas. Pero a vuelta, obviamente, digamos, todos los que hagan de doctorado la materia van a tener esos 4 puntos. Lo que estoy tratando de ver ahora es cómo hacer para que ustedes puedan completar la encuesta ahora, además, ¿no? Que bueno, ahora voy a contactar con la Secretaría Académica para ver exactamente cuál es el procedimiento. Hay un escenario posible en el cual no lo van a poder hacer. Eh, sí, para carrera de grado van a ser 5. Hay un escenario posible por el cual no lo podrían hacer, que es que como la materia nunca se dio de doctorado y recién se aprobó como materia de doctorado mientras la estábamos dando, o sea, esta es la primera vez que se da, no está en el sistema de inscripciones la opción de anotarse para materia de doctorado. En esa situación, que es un escenario posible, no se tengo que ver, si no se puede agregar, entonces ahí lo que va a pasar es que les voy a pasar los puntos de la materia cuando prueben, pero capaz no puede llegar a la encuesta. Sería un bajón, pero podría llegar a suceder. Ok, bueno, lo de Jessica es interesante. Entonces, ¿por qué me pasa? Ok, entonces la pregunta es, ¿los que no se pueden anotar es porque lo hicieron tarde o porque son alumnos de otras? Digo, se me ocurren dos opciones. Una es que lo hayan hecho cuando ya cerró la inscripción y no se haya podido anotar por eso. Y otra opción es que sean alumnos, obviamente, de otras universidades y por eso no hayan tenido la posibilidad de anotarse. Ahora voy a averiguar qué onda. Después capaz le escribo a alguno de ustedes dos para que me diga, digamos, qué fue lo que hicieron, así entiendo mejor cómo es. Claro, bueno, está bien, les escribo después y les pregunto si no me doy cuenta de casar. Bueno, genial. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, Comparto mi pantalla. Ok. Eh, Todos están viendo la, la diapositiva, ¿verdad? Excelente. Bueno, bien. Entonces, la clase de hoy vamos a ver un algoritmo de clasificación de texto que se llama Naive Bayes o Bayes ingenuo, que ahora vamos a ver exactamente. La parte de Bayes es clara, ¿no? Vamos a usar el algoritmo el teorema de Bayes. La parte de ingenuo, exactamente, o de naif, ahora va a quedar claro en un par de diapositivas a qué me refiero. El problema este tipo de clasificadores que voy a mencionar ahora sirve en realidad para aplicarlo a cualquier problema que uno se le ocurra, pero eh, vamos a ver que por la forma en la que se formula y la forma en la cual se desarrolla, es particularmente intuitivo para pensar, por ejemplo, cómo clasificar datos de texto, de documentos. Entonces, esa es probablemente su principal aplicación. No es que no se pueda usar para otras cosas, de vuelta, pero de vuelta. Ahora vamos a ver exactamente en qué momento de la clase surge a la vista que es útil para pensar problemas de clasificación de texto. Entonces, vamos a plantear el problema de qué es exactamente un problema de clasificar documentos. Se imaginan básicamente la clase de problema que enfrentamos. Yo empiezo con una colección de documentos. Tengo documentos que los denoto con letra X mayúscula, o sea, cada uno de estos puede ser, no sé,
un guión de un episodio de Los Simpsons, o puede ser un libro, o puede ser una nota de un diario, etc. Tengo N de estas cosas. Y además, cada uno de ellos tiene una etiqueta, que en principio pueden ser dos etiquetas, pero pueden ser cada etiqueta distinta. Digo, puede ser un problema multiclase. Estas pueden ser numeritos que van de 0, 1, 2, así hasta K, o K-1. Y, por ejemplo, no sé, si estas son notas de diarios, entonces yo puedo tener que cada uno de estos etiquetas se corresponde a, bueno, económico, no sé, economía, deportes, policiales, política, sociedad, bueno, todas las secciones que tiene un diario, por ejemplo. Y el problema es, ok, cuando viene un nuevo documento, es decir, si yo ahora tengo un documento que no está entre los N iniciales, la pregunta es, eh, ¿en qué categoría a mí me gustaría ponerlo? ¿Cómo lo etiqueto? En términos de probabilidades, yo lo que me pregunto es cuál es la probabilidad condicional de que le corresponda la etiqueta iésima, ¿no? Digamos, digamos, donde esto va a ir desde 1 hasta acá, o sea, que le corresponda 1, 2, 3, 4, sí, hasta acá, dado el documento que yo tengo, ¿está bien? O sea, yo me pregunto esa probabilidad condicional, digamos, dado el documento que yo tengo, ¿qué etiqueta me corresponde? 1, 2, 3, así hasta acá, ¿está bien? El hecho de que esté formulado como una probabilidad es útil porque ya sabemos, cuando vemos regresión logística, por ejemplo, que las probabilidades digamos, que es positivo que un clasificador dé como output una probabilidad y no simplemente el número, porque las probabilidades nos permiten hacer cosas como mover los umbrales, calcular curvas A u C, nos permiten, por ejemplo, inclinar la balanza hacia errores tipo 1, tipo 2, dependiendo de dónde ponemos el umbral. Digo, es útil en general un clasificador que se comporta de forma probabilística. Entonces, nada, está bueno formularlo desde el vamos así. Bueno, ese es el problema a resolver. Creo que hasta ahora no es nada nuevo, de hecho así es como empezaba la clase de regresión logística. ¿Está bien? Buscando estas probabilidades. Vamos a hacer un ejemplo de juguete, en el cual yo voy a básicamente vamos a manualmente implementar el algoritmo de Naïf-Bayes. Por manualmente me refiero a vamos a las cuentas a mano para entender cómo funciona. Supongamos que tenemos tres frases de canciones, mejor dicho, que son claramente, digo, la clase 1 le pongo las siglas CG porque son claramente fragmentos de canciones de Charly García. Creo que todos más o menos identifican las canciones o incluso digamos, saben a qué canción corresponde. Y después tenemos otra clase que son eh, claramente muy distintas en el tópico del que hablan. No hablan tanto del amor, sino de ser vigilantes y buchones, y de tener problemas con la policía. Son tres fragmentos de canciones de 2 minutos. Entonces, bueno, obviamente esto es un ejemplo de juguete, ¿no? Digamos, si realmente quisiéramos entrenar un clasificador para distinguir canciones de Charlie de 2 minutos, pondríamos muchísimas más canciones. También podríamos hecho todas. Bueno, si ponemos todas, ¿no? Estamos en problemas porque después no tenemos nada con qué entrenar. Bueno, capaz podemos, si golpe sale un nuevo disco, podemos ver de quién es, aunque en realidad ya lo sabemos. Es ese tipo de problemas que quizás, sí, en realidad alcanza con medir el tiempo de cada canción, exactamente. Es muy buen el comentario claro, sí, lo de los países de América Latina no voy a hablar de eso. Vamos a extender un manto de silencio. No, pero, o sea, obviamente este es un caso de juguete porque tampoco hay mucha ganancia en clasificar eh, una canción de Charlie con una canción de 2 minutos, pero piensen que, no sé, todos en nuestra vida estuvimos en contacto con algún bardero anónimo. Esa gente que manda mails a las listas de profesores o a las listas de alumnos bardeando y nadie sabe quién es. Bueno, eh, si tenemos una serie de candidatos, podríamos bajarnos los mails esos, digamos, de esos candidatos, entregar un clasificador de valles y la próxima vez que el bardero escriba un mail podemos intentar, aunque sea estimar dentro de ese conjunto cuál es el autor más probable. Eso es algo que está perfectamente dentro del alcance del clasificador este. En caso de Charly García, 2 minutos de vuelta, simplemente más fácil que contar las palabras, más fácil, simplemente vemos quién es el autor de la canción y listo, digamos, no hay un problema real para resolver acá, es un problema de juguete, pero bueno, justamente sirve para ilustrar el concepto. Entonces es obvio cuando viene un fragmento nuevo, una canción, por ejemplo,
este que está acá, y me enfrenté al dolor y curé mis heridas y me encendí de amor, bueno, ¿a cuál le va a pertenecer? Nosotros ya obviamente a simple vista, primero que ya sabemos que esto es un fragmento ligeramente modificado, no es exactamente igual, lo modifiqué un poco para que funcione el ejemplo, pero es casi igual de una canción de Charly García, y después simplemente viéndolo nosotros como humanos nos damos cuenta de que esto tiene más que ver con la clase 1 que con la clase 2. Pero bueno, justamente esa es la intuición que estamos tratando de buscar que pueda ser capaz de capturar un clasificador, ¿no? Entonces, como siempre, y esto es muy importante, ahora el ejemplo de práctico vamos a entender también por qué, como siempre, esto conviene, digamos, transformarlo antes de ponernos a entrar un clasificador en el texto. Eso quiere decir hacer el tipo de transformaciones que vimos en las clases anteriores. Las transformaciones son sacar palabras muy frecuentes, los stop words, principalmente, remover comillas y demás, signos de puntuación y, bueno, por último, lematizar las palabras en el sentido de reemplazar las palabras con inflexiones por alguna palabra que está relacionada con ella, pero que no tenga la inflexión, que sea la misma para todas las palabras que derivan de la misma. Entonces, en este caso, por ejemplo, tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, se cambiaría a amor, enseñar, vivir, amor, enseñar, sentir. ¿Está bien? O, por ejemplo, ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la Policía Federal, cambia a ser igual, vigilante, Policía Federal. Distinción del clasificador para un solista de la misma persona en una banda si no cambia cómo hace sus letras y tiempos. Bueno, no sé si entendí la pregunta. Me imagino que dependiendo de qué tan autárquica sea la banda, cambiará más o menos cuando la persona saca temas en ese contexto. No sé si entendí bien la pregunta. Qué sé yo, Cerati en Soda Stereo versus Cerati solista. Bueno, ahí está buena la pregunta. Ahí básicamente vas a ver si descubrís algún tipo de interacción sinérgica con los compañeros de la banda. La verdad que, como yo no escuché jamás a Cerati, ni solista, ni con la banda, no podría, en ese ejemplo particular, pero sí obvio que, digamos, de vuelta, dependiendo de cuánta interacción útil haya, no descubriría que hay diferencias o no. Ahora no me acuerdo. Seguro, si agarrás a Paul McCartney pre-Beatles y post-Beatles, digamos, ¿no? Solo en la banda va a haber un montón de diferencia porque la mitad de las canciones las componía John Lennon, o sea, y eso lo podés seguro distinguir. Pero es un ejemplo. Claro. No, bueno, pero fuera de Cerati, no sé, se me ocurre, a ver, qué otro, bueno, Roger Waters, de alguna forma. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Porque las canciones de Pink Floyd, en una época las componía todas él, pero en otra época, al menos, no la letra, pero sí la música la componía Gilmour. Entonces, ahí tenés como... Pero es como si estamos viendo letra y es como que te perdés Sí, el aporte claro. musical que te ayudaría a distinguir y ahí es como que podés terminar clasificando, bueno, si hubo una reunión de la banda y decís, ¿esto es del solista o esto es de la banda? Por eso puede ser divertido. Igual, de vuelta, todo lo que tenga que ver con clasificar audio es mucho más complicado que esto que voy a mostrar hoy. O sea, Claro. únicamente podemos operar a nivel letras con las herramientas estas que vamos a ver. Después, por supuesto, que uno podría clasificar y de hecho, seguro, apps como Spotify y eso lo tienen bastante estudiado cómo hacer, nada, por autor y por género, pero bueno, eso es bastante más complicado. Bien. Entonces, bueno, esto es el paso inevitable que hay que hacer cuando trabajamos con texto. Vamos a ver que si no lo hacemos, los resultados no son tan buenos más adelante. Y ahora vamos a entonces plantear cómo sería el clasificador que queremos hacer. Para eso no necesitamos saber mucho de probabilidad estadística. Podemos básicamente todo lo que tengo para decir apoyarlo en estas dos identidades. La primera es la definición de probabilidad condicional, o sea, si yo bajo PB dividiendo, ¿no? Me queda que la probabilidad condicional de A dado B es la probabilidad que ocurran ambos juntos sobre la probabilidad de B. ¿Está bien? Está como normalizado por la probabilidad de que ocurra B antes. ¿Está bien? Y eso se interpreta de vuelta.
como la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ocurrió B. Seguramente la conocen, de vuelta es la definición básicamente de probabilidad condicional, con esto dividiendo. Y esto que está abajo es el teorema de Bayes. Es el teorema de Bayes que me relaciona la probabilidad condicional de A dado B con la probabilidad condicional de B dado A con las probabilidades, ¿no?, de A y B, uno multiplicando y el otro dividiendo. O sea que me sirve para invertir una probabilidad condicional, esencialmente. Bueno, con estas dos cosas vamos a ser capaces de... Bueno, y hay una más que... No, esta no voy a necesitar ninguna otra, creo. Con estas voy a ser capaz de formular el problema. Bien, entonces empezamos con qué es lo que nos preguntamos en este caso. Nos preguntamos, dado un nuevo ejemplo X que viene, cuál es la probabilidad de que esté en la clase de Charlie García o esté en la clase de 2 minutos, dado justamente lo que tiene ese documento X, o sea, las palabras que usa y demás. Entonces, esto es lo que nos preguntamos, esto es lo que queremos saber. Entonces, acá es donde básicamente lo primero que hacemos es aplicar el teorema de Bayes, porque fíjense que esto es lo que queremos saber y esto otro, que está del otro lado, cuando aplicamos, son todas cosas que en principio podríamos llegar a tener a partir de los datos. O sea, lo primero es la probabilidad de que, la probabilidad de que una canción X sea de 2 minutos. ¿Está bien? Y eso esencialmente lo podemos estimar en nuestra muestra como 0,5, porque la mitad de los ejemplos que tenemos son de canciones, son de 2 minutos y la otra mitad son de Charly García. Si nosotros supiésemos que en realidad, hay muchísimas más canciones de 2 minutos que Charly García, solo que no están en nuestra muestra, o sea, nuestra muestra está balanceada en este caso, pero una muestra balanceada no significa que en realidad intrínsecamente las clases no estén desbalanceadas. Por ejemplo, no sé, si hubiese sucedido que 2 minutos sacó un solo disco, que es mentira, pero si hubiese sucedido que 2 minutos sacó un solo disco, entonces nosotros sabríamos que esta probabilidad es mucho más baja para 2 minutos que para Charly García, porque a priori sabemos que digamos, es mucho menos probable encontrarnos con una canción de 2 minutos en el universo de posibles canciones que de Charly García, porque hay menos. Entonces, esto es lo que se puede estimar de los datos si asumimos que nuestro conjunto de entrenamientos amplía correctamente el universo de canciones, y si no, podemos cambiarlo nosotros. Digamos, no hace falta que lo estimemos de los datos. Acá está un poco también la belleza, ¿no?, de usar el teorema de Bayes, que estas contribuciones aparecen como factores separados. Entonces las podemos modificar, no hace falta estimarla de los datos. Podemos simplemente, si alguien nos viene y nos dice, ok, de este datasets de 3 canciones y 3 canciones, y no queremos usar 0,5 porque en realidad salimos un poco del dataset y nos dimos cuenta de que esto es mucho menos probable que la otra, podemos especificar a mano cuál es esta probabilidad. Bien. Esta otra que está acá es la probabilidad de observar como es este documento X dentro de las canciones de 2 minutos. O sea, digamos, ya sabiendo que es de 2 minutos, ¿cuál es la probabilidad de observarlo? ¿Está bien? Y esto es algo que a priori, como tenemos ejemplos de canciones de 2 minutos, deberíamos ser capaces de estimar. Y después, esto P de X es la probabilidad de que exista esencialmente el documento X sin ningún tipo de restricción respecto de la clase a la que pertenece. O sea, básicamente lo podemos pensar como qué tan probable es que exista dentro del idioma castellano o dentro del conjunto de las canciones o lo que fuese este documento X. Esta es la única que vamos a ver que no necesitamos estimar nunca. No necesitamos preocuparnos por qué tan probable es en el idioma castellano ese documento. Y el motivo, ahora lo vamos a ver, es que esto está dividiendo en ambos. O sea, es un factor multiplicativo que afecta por igual cuando yo calculo la probabilidad de estar en la clase de Charly García como de 2 minutos. Entonces, como multiplico las dos probabilidades por lo mismo, no me importa. O sea, no me cambia cuál es la probabilidad más grande. ¿Está bien? Simplemente porque multiplico por el mismo factor. Bien. Entonces, ¿me siguen hasta acá? O sea, me siguen que esto que está a la izquierda es lo que yo quiero obtener, que lo que está a la derecha es la aplicación de la segunda de estas dos identidades, y que todo lo que está a la derecha, en principio, lo puedo llegar, o sea, vamos a ver que hay dificultades, que tenemos que resolver, pero
digamos que en principio lo puedo estimar a partir de los datos, si yo tengo suficientes datos. ¿Me siguen hasta acá? ¿O se perdieron con las probabilidades? Ahora igual vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a calcular estas cosas. Entonces, arriba, fíjense que yo arriba tengo la probabilidad de x dado 2 minutos por la probabilidad de 2 minutos. Si yo digo que A es igual a X y que B es igual a 2 minutos, entonces esta identidad me queda exactamente igual a la primera. También, o sea, digo que lo que tengo acá del lado izquierdo de esto es idéntico a lo que tengo acá, cambiando A por X y B por 2 minutos. Vamos a dar un ejemplo con números, ahora en un par de diapos. Y entonces yo puedo reemplazar esto por esto. ¿También? Simplemente la aplicación de esta identidad. O sea que paso de la probabilidad de observar X dado 2 minutos por la probabilidad de 2 minutos, eso es la probabilidad conjunta de X y 2 minutos. De vuelta, es esta identidad que está acá. Y acá es donde básicamente nos damos cuenta de algo, que es que esto no es tan fácil, ¿no? Porque fíjense que esta probabilidad condicional es la probabilidad de observar X dado que yo sé que estoy en la categoría de 2 minutos. Pero esa probabilidad en principio es cero, porque el nuevo ejemplo de X no aparece, no es ninguno de los ejemplos de entrenamiento. Justamente eso es el motivo por el cual me pregunto justamente cuáles son estas probabilidades. Si fuese un ejemplo de entrenamiento no habría nada que hacer. Pero como X no aparece, yo no puedo decir cuál es la probabilidad, digamos, no puedo dar un número en principio, cuando a orden C, digamos, no puedo dar algo que sea distinto de cero para esta probabilidad de que esto aparezca en esta clase simplemente porque no aparece. ¿Está bien? Entonces, hay que trabajar básicamente con ese término eh, para, para transformarlo en algo que podamos estimar a partir de los datos. Así, a orden, digamos, a nivel de la oración de la frase entera, no aparece en el conjunto de vuelta de más de 2 minutos, entonces debería ser cero. Pero lo interesante es que en un documento, está bien, la frase entera no aparece, pero la frase está hecha de palabras, o sea, está hecha de palabras. Entonces, si bien la frase entera no aparece, yo puedo usar que esto está hecho digamos, compuesto de palabritas para preguntarme si, aunque sean las distintas palabritas que están, aparecen, ¿no? que es menos. O sea, digo, puedo tratar de transformar la pregunta de si X, esta frase que está acá, enfrentar dolor, curar heridas, encender amor, digamos, esto no puedo de vuelta dar una respuesta no nula de si esto pertenece a este conjunto, pero si yo me enfoco en las palabras ya puedo calcular las probabilidades de que aparezcan, porque estas palabras probablemente aparezcan acá y aparezcan acá. Entonces, obviamente, la idea básica es que más aparezcan ¿no? en alguna de las clases, más probabilidad va a haber de que estén en esa clase y viceversa. Entonces, esto está hecho de palabras y lo que nos vamos a preguntar en el fondo es entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estas palabras aparezcan dentro de los fragmentos de canciones que yo tengo etiquetados como de 2 minutos? Entonces, fíjense que yo acá reemplazo esta X, donde dice X pongo, bueno, la probabilidad, ¿no? Conjunta de que aparezcan todas estas palabras. De que aparezca la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3, etc. Todas las palabras que aparecen en mi oración. También estas comas son, de vuelta, una probabilidad conjunta. O sea, tienen que aparecer todas las palabras, la cantidad de veces que tienen que aparecer para que yo tenga mi oración. Y esto que está acá entonces es, bueno, es esta invertida, ¿no? Puse de este lado izquierdo esto y de este lado derecho puse esto. Ahora, no, mejor dicho, esto que está acá es esto, pero del otro lado puse otra cosa, que es, lo que puedo hacer es, esta probabilidad conjunta, que son varias probabilidades conjuntas, separar el primero de ellos y aplicar esta otra identidad únicamente sobre el primero. O sea, si B en realidad es la probabilidad conjunta, digamos, si yo a x2 y x3, y xd y 2 minutos lo llamo B, a todo este choclo lo llamo B, y a x1 solamente lo llamo A, entonces puedo aplicar esta identidad y hacer que x1 me quede del lado izquierdo del perito del condicional y que todo lo demás me quede del lado derecho por la probabilidad de eso mismo. O sea que no es otra cosa que aplicar esta identidad haciendo que x1 es igual a
y que x2 y x3 y xd, que son la frecuencia de las palabras, la cuenta de las palabras, y 2 minutos sean b. Entonces, esto de vuelta es aplicar esto. Y ahora lo puedo hacer de vuelta, porque yo puedo entonces agarrar y decir, ok, y ahora sobre este otro que está acá, puedo decir ahora que x2 es igual a, y que b es igual a x3, x2, 2 minutos. Entonces, ahora logro reemplazar esto por el producto de metiendo x2 en el lado izquierdo del palito condicional, y me queda como si esto fuese b, p de b, que es todo lo demás. Y ahora podría hacer de vuelta lo mismo sobre x3. En realidad lo puedo iterativamente hacer hasta que al final me queda únicamente p de, bueno, xd menos 1, xd 2 minutos, y en ese caso, nada. Después el término que sigue, me queda xd 2 minutos y finalmente me queda p de 2 minutos. O sea que básicamente este proceso lo puedo hacer iterativamente para aplicando digo, esta identidad que está acá, siempre sobre el primero de los x que tengo en la probabilidad condicional, desarrollarlo de forma tal que me queden únicamente estas probabilidades condicionales. ¿Se entiende este desarrollo? A nivel aplicar esa identidad varias veces. Es básicamente eligiendo adecuadamente quién es A y B, iterar, y siempre lo puedo aplicar, siempre que me queda algo sin una probabilidad condicional, lo vuelvo a aplicar, y siempre al final del día me va a terminar quedando el último de todos separado cuando aplique el último de ellos. Bueno, ¿por qué hago esto? El motivo es el siguiente. Digamos, a mí me gustaría ahora, estas cosas que están acá, poder reemplazarlas por probabilidades inferidas a partir de los documentos. ¿Qué son estas cosas? Bueno, esta última que está acá, por ejemplo, no parece tan difícil de estimar, porque es básicamente la probabilidad de que aparezca la palabra XD, que es alguna de las palabras que están en mi ejemplo X, la probabilidad de que aparezca XD, dado que estoy en la categoría 2 minutos. Y eso es fácil, lo único que hago es cuento la cantidad de veces que aparece la palabra XD y divido por la cantidad total de palabras que hay en las letras de 2 minutos y listo. Ahora, este segundo término, o cualquiera de estos términos del medio, es más complicado de calcular. ¿Por qué? Porque son probabilidades condicionales, o sea, son probabilidades en las cuales yo tengo que fijarme la probabilidad condicional de que aparezca la palabra D-1, dado que ya apareció la palabra XD, y además estoy en la canción de las canciones de 2 minutos. O sea que yo tengo que estimar, digamos, las relaciones que hay entre palabras. O sea, necesito, no sé, si esta es la palabra gato y esta es la palabra perro, entonces yo necesito no contar la probabilidad de que aparezca la palabra perro, sino fijarme en mis ejemplos en cuáles de la categoría de 2 minutos está la palabra gato y entonces calcular la probabilidad sobre ellos de que aparezca la palabra perro. ¿Está bien? Es una idea de la dependencia condicional que hay entre palabras. Y para este ejemplo de perro y gato capaz no es tan difícil, pero cuando yo me muevo más para acá estoy básicamente preguntándome cuál es la probabilidad condicional de que aparezcan palabras individuales, dado que muchas otras ya aparecieron. Y el problema de esto es que a nivel sampleo de las palabras se vuelve muy difícil. También porque yo necesito cada vez volúmenes más y más y más grandes de texto para poder estimar estas probabilidades. Porque yo necesito, acá me aparecen un montón de palabras, entonces yo tengo un condicional muy específico. Necesito fijarme en los documentos dentro de una categoría que, ¿no? Digamos, que además cumplen que aparecieron todas estas otras palabras. Y a menos que mi base de datos de texto sea muy grande, probablemente no haya ningún documento donde aparecieron todas estas palabras de para después estimar la probabilidad de que aparezca X2. Entonces, esto lo que hace es, digamos, yo lo podría calcular o lo podría cortar, digamos, ahora vamos a ver qué opciones tenemos, lo podría calcular al principio, pero de vuelta, en la práctica no lo voy a poder hacer nunca, simplemente porque no voy a encontrar ejemplos en los que pasen estas cosas. Y de vuelta, porque estos condicionales, digamos, el antecedente es muy específico. ¿Se entiende el problema que enfrentamos? Digamos, porque estas cosas a priori no son simplemente contar la cantidad de veces que apareció la palabra X2, sino que implican contarla dentro de un conjunto específico de documentos donde además aparecieron otras palabras, y eso puede ser difícil porque quizás no están. O
sea, o quizás muy específico. ¿Se entiende el problema? O sea, si pudiésemos calcular esto, ya está. ¿Está bien? Ya tenemos P de X barra 2 minutos. Y bueno, como P de 2 minutos lo tenemos, ya básicamente tenemos acá el numerador resuelto y tenemos, entonces por el teorema de Bayes, la respuesta que buscamos. ¿Está bien? Si tuviésemos esto, ya está, ya el clasificador ya ganamos. Pero estoy tratando de ver si se dan cuenta de que esto no es fácil de tener esto disponible. ¿Me siguen? O Miguel puso Ham, pero no sé si los demás están conmigo o esta parte no se entendió. Bien. Ok, bien. Entonces, hay que hacer una aproximación. Básicamente tenemos que aproximar de alguna forma estas probabilidades condicionales para que las podamos computar. O sea, tenemos que asumir algo sobre los documentos que no es cierto, pero que aunque sea, podemos ser precisos respecto a lo que estamos formulando. Esa es un poco la gracia de esta formulación, que es muy transparente respecto de la hipótesis que estamos tomando. Eh, y, y, bueno, y eso es precisamente porque descompusimos esta probabilidad como el producto de estas probabilidades. La hipótesis que vamos a tomar es básicamente lo que se llama la hipótesis naive, que le da el nombre a Naive-Bayes, que la hipótesis naive es simplemente que asumimos que la probabilidad de que ocurra una palabra determinada no está influenciada por la ocurrencia de las demás, que únicamente depende de la categoría del documento. Eso quiere decir que eh, digamos, conceptualizamos en términos de lo que hablamos en clases anteriores, conceptualizamos a los documentos como un bag of words, como una bolsa de palabras. O sea, no estamos preocupándonos por ¿no? el hecho de que las palabras, obviamente, su frecuencia de aparición está claramente, digamos, vinculada, o sea, su aparición está claramente vinculada a la de otras, porque las palabras, de vuelta, independientemente del lenguaje no aparecen nunca, ¿no? Porque justamente de ahí viene su significado, ¿no? del hecho de que estadísticamente tienden a aparecer junto con otras. Pero para este problema en particular, podemos avanzar seguro si asumimos esto. Que de vuelta es una simplificación. Eh, la simplificación se traduce en lo siguiente. Entonces, este término que está acá, por ejemplo, la probabilidad de que tengamos la palabra x1, dado que tuvimos la palabra x2, x3 hacia x a 2 minutos, se reemplaza simplemente por la probabilidad condicional de x1 2 minutos. Todas las otras palabras no importan, porque estamos justamente asumiendo que es independiente x1 de todas las demás y que únicamente puede estar condicionada por la categoría. O sea que obviamente dependen de la clase, dependen si tiene la clase 2 minutos Charlie García, pero que no hay una dependencia respecto de las otras palabras condicionalmente. Eso es lo que estoy asumiendo, esa es la hipótesis. Miriam pregunta si en vez de palabras tenemos features como los modelos que vimos antes, con la hipótesis naive estaríamos diciendo que los features son independientes entre sí. Sí, sí, pero ojo que esta formulación no es válida para features continuos. Hay algo que se llama clasificador naive-Bayes gaussiano, por ejemplo, que no lo voy a llegar a dar, que te permitiría extender esto al caso en que los features puedan tomar valores continuos, ¿no? Que es uno de los casos más comunes de features que vimos. Ahora, si vos estás teniendo features que pueden ser binarios, por ejemplo, como el caso de One Hot Encoding, sí, efectivamente, estarías concluyendo que hay una independencia entre los features. Digamos que estas probabilidades condicionales no se reducen así. Bien. Bueno, pero entonces entiende esta aproximación, ¿no? Ahora, lo interesante del caso es que uno puede ser en realidad tan naif como quiera, porque uno podría agarrar y decir, ok, esta es la hipótesis naif y yo la puedo adoptar y demás, pero si yo tengo mucho texto de entrenamiento, podría hacerlo un poquito mejor que la hipótesis naif. Podría, por ejemplo, cortar a una única palabra y considerar únicamente, digamos, sacar todas las demás o reemplazar este término básicamente por la suma, ¿no? Digamos, la probabilidad de x1 condicional x2 2 minutos o de x1 x3, digamos, como cortar esto a un orden determinado. O sea, digamos, no ser tan naif, tener en cuenta la interacción entre pares de palabras, por ejemplo, o entre tripletes de palabras, si yo tengo todavía más texto. Entonces,
Eso es básicamente un poco la gracia de hipótesis naive, digamos, la forma de la que queda expresado todo en el clasificador Naive-Bayes, que yo en realidad, obviamente, voy a adoptar la hipótesis naive, pero si quisiésemos ser un poquito menos naive, no hay mucho que modificar, es simplemente, nada, cortar esto a un orden determinado y decir, ok, voy a tener en cuenta únicamente que esto puede depender de otra palabra y de la clase. Está bien, por ejemplo. Y eso debería mejorar la clasificación, pero como yo decía antes, ¿no? Eso depende, digamos, poder computar eso depende en gran medida de tener corpus de entrenamiento muy grandes, porque esas probabilidades se van a hacer pequeñas muy rápidamente, a medida que consideren la conjunción de muchas palabras en el texto. Entonces, ¿se entiende básicamente cuál es la aproximación que estoy haciendo acá? ¿Qué es la aproximación principal que tienen que entender? Eh, Hay dos, pero vamos primero por esta. Esta es la aproximación principal que deberían entender. Ok, bien. Ahora vamos a hacer las cuentas, no se preocupen. Las vamos a hacer para el caso de la hipótesis naive, pero quiero que se lleven que si hay dependencias en palabras, podemos ir aproximándolas quedándonos con más términos acá. En el caso, porque podría pasar, digamos, que fuesen realmente independientes estos X. O sea, digo, en el caso del lenguaje es muy difícil que ocurra, ¿no? Porque sabemos que en el lenguaje no ocurre. Pero como decía Mailén, estos pueden ser features de otro tipo. Y podría pasar que efectivamente sean independientes. En ese caso se puede demostrar que el clasificador bayesiano que uno arma es el mejor, es óptimo, o sea, es el mejor clasificador que se puede armar cuando los features son independientes, básicamente. O sea que, ¿no? que es, aunque es el óptimo en el sentido de que no vamos a tener nada mejor. Si no son independientes, ahí ya obviamente no, y depende del grado de dependencia, esto puede llegar a fracasar más o menos. O sea, si realmente se desvían mucho estas probabilidades, de lo que son estas probabilidades acá con la hipótesis naive, el clasificador va a ser horrendo. Mientras que no se desvía tanto, el clasificador va a ser bueno. Y resulta ser que para el caso del lenguaje, es bastante buena esta aproximación. Justamente por eso se utiliza tanto para clasificar el lenguaje. ¿No? Podemos imaginar un conjunto de alienígenas que tienen un lenguaje en el cual esto no vale, no sé, tendría que pensar cómo sería, pero sería básicamente un lenguaje en el cual, digamos, la presencia de otras palabras condiciona enormemente a una tercera palabra, y esto no funcionaría, por ejemplo. No funcionaría si estuviésemos hablando de letras en palabras, por ejemplo, ¿no? Si pensamos que las letras son las palabras, lo que las palabras son las oraciones, vemos que las dependencias entre letras probablemente, estoy pensando en voz alta, deben ser mucho menos difícil de ignorar que las dependencias en cuanto a palabras a oraciones, simplemente porque en el lenguaje, digamos, aparentemente hay más flexibilidad para chufliar las palabras y tener oraciones significativas que para chufliar las letras de una palabra y tener palabras significativas. Eso es al menos lo que me dice mi intuición. Lo dejo para que lo piensen. Eh, bueno, entonces con esto, asumiendo esto, esperen que tengo que estornudar. Oh, me costó. Bien, ahí estoy. Asumiendo esto ya está, porque asumiendo esto, entonces esta probabilidad se puede expresar como este producto. O sea, por ejemplo, la probabilidad de 2 minutos, de la etiqueta 2 minutos dado X, termina siendo, ¿no? Digo, en base a lo que puse en la diapositiva anterior, termina siendo acá, ¿no? Por ejemplo, esto termina siendo básicamente este producto, proporcional a este producto, mejor dicho, ¿no? Porque tengo esto dividiendo, pero de vuelta, esto dividiendo depende únicamente de X, no depende de la clase. Así que va a ser lo mismo para las dos clases. Entonces, va a haber una relación de proporcionalidad entre esta probabilidad para la clase de 2 minutos y esto, y para la clase de Charlie García y esto, pero el factor de proporcionalidad va a ser el mismo, porque lo que está dividiendo es lo mismo en ambos casos, es P de X, no depende, acá, no depende de la etiqueta. Entonces, esto es igual a esto que está acá arriba lo desarrollé acá, y es lo que me quedó como el producto de todas estas cosas, y finalmente, por hipótesis naive, estas cosas terminan siendo este producto. ¿Está bien? O sea, el producto de 2 minutos, P de 2 minutos, por el producto de cada uno de estas condicionada a 2 minutos. O sea, la probabilidad de que aparezca la palabra 1, dado que sé que estoy en la categoría 2 minutos, por la probabilidad de que aparezca 2, dado que sé que estoy en la categoría 2 minutos, así está la palabra D. Y lo mismo para la clase, ¿no? de Charlie García. Y esta constante de proporcionalidad, en ambos casos son 1 sobre X, 1 sobre P de X, perdón.
que es el mismo número. Entonces, si yo al final del día voy a decir que esto pertenece a esta clase o a esta clase, tomando el máximo entre estas dos probabilidades, ese factor multiplicativo no importa. Simplemente porque cuál es el ganador, cuál es el más grande, no va a cambiar porque lo multiplico por un número. Así que da igual. Entonces no lo tengo que tener en cuenta. Eh, entonces, esto es básicamente lo que yo debería calcular. Y esto es mucho más manejable, porque ahora hablo de la probabilidad de que ocurran palabras individuales dentro del grupo de las categorías. Y si mi corpus es suficientemente grande, que acá no va a pasar, vamos a ver qué hacemos en este caso, pero si esto fuese realmente muchísimos documentos, y la probabilidad de que aparezca esta palabra seguro va a ser mayor a cero. ¿Está bien? Porque, de vuelta, si esto fuese, no sé, todas las obras completas de Shakespeare y CG fuesen las obras completas de Dickens, entonces casi todas las palabras, es muy rara vez que una palabra no haya sido usada en una obra tan prolífica. Entonces estas probabilidades van a aparecer, digamos, van a ser nulas en general. Para ese caso, para el que voy a mostrar ahora no, y vamos a ver qué hacemos. ¿Se entiende entonces que esto es básicamente lo que tengo que computar y con eso ya estamos? ¿Me siguieron? Simplemente la aplicación de esto. Reduje cada uno de estos. Bien, genial. Bueno, esto es lo que decía hace un rato, ¿no? La constante de proporcionalidad es la misma para ambas ecuaciones, es 1 sobre p de x. Entonces, como yo voy a predecir la etiqueta como el máximo entre estas dos, el numerito que multiplica ambas no me interesa, no lo voy a tener que calcular. Bueno, entonces digo que ya está listo, esto es todo lo que necesitamos, a priori. Ahora vamos a ver que se puede complicar un poquitito más, pero no mucho. Podemos hacer las cuentas, efectivamente. Digo, tenemos esta es la nueva palabra que queremos clasificar, la nueva parte de canción que queremos clasificar. Tiene estas palabras distintas, tiene esta palabra x1, x2, x3, x4, bueno, sucesivamente son las palabras que aparecen. Y vamos a querer calcular, bueno, las probabilidades, ¿no? Como dijimos, básicamente que la probabilidad de estar en el grupo, en la categoría 2 minutos, dado x, se puede escribir como esto que está acá. Entonces tenemos que dar un valor a todas las probabilidades que están multiplicadas. Entonces, esta, primero, le damos el valor un medio. Y esto tiene que ver, esto se retrotrae a lo que yo decía antes, ¿no? Este valor un medio se lo damos porque en nuestro dataset vienen, ya sabemos que vienen como igual representadas las dos fragmentos de canciones. Pero si supiésemos que en realidad 2 minutos es inmensamente menos prolífico que Charly García, a pesar de tener datos balanceados, acá probablemente para que el clasificador funcione bien convenga poner un numerito más chiquitito. Pero bueno, en este caso no hay, a priori no tenemos esa intuición, así que lo vamos a dejar como está. Y después esto simplemente es venir y fijarnos cuántas veces aparece la palabra enfrentar dentro de las canciones de 2 minutos, contarlo, dividirlo por la cantidad total de palabras que aparecen, que son 18. Entonces esto me da 1 sobre 18. El problema, que en este caso, como nuestro corpus es muy pequeño, termina pasando que muchas de estas palabras no aparecen en las letras de 2 minutos. De hecho, dolor, curar, heridas, obviamente aparecen seguro dentro de toda, digo, el Mosca en algún momento de su vida cantó estas palabras, o las escribió, pero no están dentro de las 3 que justo yo elegí. Entonces, esas probabilidades a priori dan 0. Y eso es problemático, porque si alguna de estas probabilidades da 0, ya está, me está diciendo que la probabilidad de que esto pertenezca al grupo 2 minutos es 0. Y eso no es un resultado que querramos. O sea, no queremos que, de hecho, las dos terminen siendo 0. Nos gustaría que las dos sean no nulas y que podamos fijarnos cuál es la mayor entre las dos. Bueno, creo que todos entienden el problema este. Y la forma de hacerlo es básicamente regularizar, o sea, sumar algo al numerador y al denominador de forma tal que uno nunca tenga probabilidades nulas acá. Eso es algo que, esto es lo que decía, ¿no? Si aparecen palabras en X que no estaban en mi entrenamiento, bueno, estas probabilidades dan 0 automáticamente y eso yo no lo quiero. Entonces la forma de hacerlo es lo que se llama suavizado laplaciano. Nada, es un nombre sofisticado para básicamente decir que si yo tengo un cociente originalmente entre cada una de estas cosas, xy, ¿no? La cantidad de veces que aparece la palabra xy, y n, que sería en este caso 18, yo lo que puedo hacer es reemplazar esa cuenta sumando arriba un numerito alfa, que es un parámetro libre del modelo. Es un parámetro que justamente yo, digamos, puede ser 1, puede ser 2. Yo al principio no sé cuánto vale, tendré que
setearlo de una forma inteligente, digamos con variación cruzada, lo que fuese, y abajo ese numerito multiplicado por K, que es la cantidad de palabras distintas que pueda haber en mis documentos. Esto básicamente esto que está acá multiplicado lo que hace es que garantiza que estas probabilidades nunca pueden ser mayores a 1, no importa cuánto valga K. ¿Está bien? Porque vuelta, o sea, si yo agarro un K enorme acá lo multiplico siempre por la cantidad de palabras distintas, de forma que esto siempre abajo es mayor que lo que está arriba, y estas cosas siempre se pueden interpretar como probabilidades, porque lo que está arriba siempre es menor que lo que está abajo. Y eso es básicamente lo que hago. Sumo algo arriba y algo abajo para asegurarme de que esto nunca es cero. Y por supuesto, ¿qué sumo exactamente? Bueno, depende de un parámetro libre, que ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Entonces, si yo elijo, por ejemplo, alfa igual 1, yo cuento la cantidad de palabras distintas que hay y me da 26. Entonces me queda 44 dividiendo abajo. Y ahora ya está, digamos, arriba en todos sumo 1, entonces lo que aparecía una vez, ahora aparece 2 arriba, lo que aparecía en 0 aparece en 1, porque siempre sumo este alfa que es 1. Y esto esencialmente me termina dando un producto de cosas que ninguna es 0, ¿no? Justamente fue la gracia hacer ¿cómo es? Está suavizado. Este número que está acá es muy pequeño, pero recuerden que este número no se interpreta en términos absolutos. O sea, no es, digamos, esto va abajo, esto estaría dividiendo un P de X, que también puede ser un número muy pequeño, ¿no? La probabilidad de que esto sea una oración que aparezca en general, independientemente de la clase, es muy pequeña. O sea que esto en realidad seguramente va a ser mucho mayor. Pero el punto es que no necesitamos saber cuánto mayor, o sea, no necesitamos saber esa constante de proporcionalidad, porque de vuelta, a pesar de ser un número muy pequeño, su valor absoluto no nos interesa el valor relativo cuando hagamos esta misma cuenta, pero para la clase de Charlie García. ¿Está bien? Esta es básicamente la idea de cómo evitar estos ceros. Simplemente, siempre cuando uno tiene un cero, puede intentar evitarlo sumando algo arriba y algo abajo, pero tiene que ser uno inteligente de forma tal que asegurarse que aunque no va a pasar nunca que esto puede dar mayor a 1, porque esas son probabilidades, eso no queremos que pase. Bueno, si yo hago lo mismo para los datos de Charlie García, ya voy a ver que esto claramente va a dar mayor, ¿no? Porque enfrentar no aparece, pero acá dolor sí aparece ya una vez, y la palabra amor aparece un montón de veces dentro del conjunto de letras que dije que eran de Charlie García. Entonces esto me da casi entre 4 y 5 veces más grande que la predicción que yo obtuve para la clase de 2 minutos. Entonces, cuando yo haga estas cuentas y tenga que decidir a qué etiqueta ponerle a X, le voy a terminar poniendo la etiqueta de Charlie García, ¿no? Siempre y cuando, bueno, las pese igual las probabilidades. Si hubiese un motivo por el cual yo jamás quisiera equivocarme en una de las dos direcciones, o sea, que yo jamás quisiera equivocarme en el sentido de cometer error tipo 1 tipo 2, podría, ¿no?, cambiar la relación esa que yo exijo entre las dos probabilidades, y quizás 4 veces más no me alcanza. Yo capaz necesitaría hacer 10 veces más para que yo me anime a predecir que la clase de Charlie García. Este caso este ejemplo no tiene sentido, pero recuerden siempre el ejemplo, ¿no?, de voy al médico y me da un diagnóstico de una enfermedad grave, y bueno, ahí obviamente siempre yo quiero ahorrar en la dirección de no mandar a nadie a la casa con un diagnóstico de que no tiene algo que debería saber que lo tiene. Bueno, hasta acá me siguieron, queda muy poco de lo que vamos a ver en las diapos. De hecho es muy poquito. Recuerden que nosotros vimos otro clasificador probabilístico, que era la regresión logística, y es lícito preguntarnos qué tiene que ver esto, si tiene o no que ver algo con la regresión logística, ¿no? Recuerden que cuando Tommy dio regresión logística, una de las primeras cosas que hizo fue plantear las probabilidades condicionales justamente de estar en una categoría dado el ejemplo que yo tengo X. Entonces, ¿tiene algo que ver con regresión logística esto? Bueno, si yo tengo supongamos que yo hago una if valles con dos clases, ¿no? O sea, yo tengo dos clases posibles, S y no S. O sea, digo, estoy en una clase o no estoy. Y tengo mi documento D. Entonces recuerden que cuando yo hacía, yo empezaba con las probabilidades que quería calcular, que eran las condicionales de S dado D, pero cuando yo lo daba vuelta,
para aplicar el teorema de Bayes, me quedaba D dado S, bueno, me quedaba todo ese producto que yo lo reemplazaba básicamente con el producto de que las palabras individuales, que ahora acá en este ejemplo están denotadas con W en vez de con X, pero es lo mismo, dado ¿no? estar en una categoría o estar en la otra. O sea que, no, digamos, cuando yo escribo esto entero, escribo entero la aplicación, ¿no? El teorema de Bayes será la probabilidad de tener la etiqueta S dado el documento D, y esto que está acá es básicamente reescrito lo que ya vimos, ¿no? Es la probabilidad de S. En este caso sería, por ejemplo, la probabilidad de Charlie García o la probabilidad de 2 minutos. Y tengo el producto de todas estas palabras, cada una de ellas, dado la clase S y la no S, con la hipótesis, ¿no? La hipótesis bueno, la hipótesis naive. También esto es exactamente lo mismo que escribí yo arriba, solo que cambiando toda esa multiplicación manual por una productoría para hacerlo más corto y cambiando una etiqueta por su negación, donde yo básicamente, o sea, obviamente que en el caso de Charlie García, 2 minutos, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque sabemos que hay otros artistas en el planeta. Pero yo podría realmente preguntarme si que alguien tenga una enfermedad o que no la tenga. También en general, en medicina, digamos, es raro que alguien te diga que hay otra opción más allá de esa, ¿no? ¿La tenés o no la tenés? Bueno, entonces en ese caso tiene más sentido este análisis. Bueno, entonces lo que hago es tomo el cociente, divido una de estas dos ecuaciones por la otra, divido esta por este, término a término, ¿no? Digamos, este término divido este, me queda esto, y después, bueno, los D se me cancelan, y me queda esto sobre esto, y me queda, bueno, esto que está acá. Este producto básicamente me sirve para cancelarme los Ds, que es al final del día lo que terminamos haciendo para, ¿no? Para, para calcular, digamos, ¿no? La probabilidad, estimar la probabilidad o decidir en qué etiqueta le vamos a poner. Vamos el cociente porque nos queremos sacar de encima de P y vemos cuántas veces más grande es o no una probabilidad que la otra. Y podemos, de hecho, acá tenemos una productoria, las productorias en general son molestas, podemos tomar un logaritmo de ambos lados y separar esta productoria en una sumatoria, y acá nos queda un término que no depende de X, que es un numerito constante, que depende únicamente de las clases, y acá nos queda este logaritmo. Esto es lo que se llama el log likelihood ratio, que es básicamente el logaritmo, ¿no? De la probabilidad de estar en una clase sobre la otra. Bueno, mi punto con esto es que ellos se imaginan, si yo vengo a esto que me quedó y digo que P es la probabilidad de estar en mi clase, entonces la probabilidad de esto es 1 menos P, entonces yo lo puedo reescribir esto como logaritmo de la probabilidad de 1 menos P, de P sobre 1 menos P, esto es un numerito constante que se llama B0, y esto lo puedo escribir, digamos, de alguna forma como alguna variable X, de vuelta, que va a depender de la probabilidad de que aparezcan distintas palabras. Y esto que está acá, si ustedes se acuerdan, si yo paso la exponencial para el otro lado y me pongo a hacer cuentas, me termina dando básicamente la ecuación de la regresión logística. O sea que lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo Naive Bayes con dos clases, básicamente lo que estoy haciendo en el fondo es una regresión logística usando ¿no? Como features las probabilidades de que ocurran estas palabras metidas adentro. Digamos, no hay nada particularmente nuevo en el caso de dos etiquetas en cuanto a las matemáticas. Otra forma de llegar a lo mismo. Si tengo más clases, ya no es lo mismo, obviamente, porque la regresión logística únicamente, bueno, es justamente ¿no? el resultado de simplificar con dos clases únicamente. Y por supuesto no es la regresión logística tampoco si yo no hago la hipótesis naive y aproximo un poquito mejor esas probabilidades condicionales. Pero bueno. Eso era un comentario al margen, ¿no? Para que tratar de dar un poco de unidad a los distintos métodos que estamos viendo. En lo práctico, para hacer Naive Bayes es muy sencillo. Ahora vamos a ver en Notebook cómo lo hacemos. Pero hay pocos parámetros que vamos a querer estimar a partir de los datos, digamos, parámetros que le vamos a dar al clasificador que está en Scikit-learn. Scikit-learn ya viene con un clasificador Naive Bayes que se llama Multinomial NB de Naive Bayes. Es el caso que uno aplica a features discretos de vuelta, por ejemplo,
cuentas de palabras en texto. No es el caso en el cual los features son continuos. En ese caso hay otro método que se llama Gaussian Nice Bayes, que no lo vimos, no lo vamos a ver. Lo pueden buscar, está bien explicado en las documentaciones Scikit-learn. Y los parámetros son pocos. Uno es alfa, que es ese factor, ¿se acuerdan? Que sumábamos arriba y abajo multiplicado por la cantidad de palabras distintas para evitar los ceros. También se llama parámetro de suavizado laplaciano. Cero sería el caso en el cual no hay suavizado, pero puede ser que ahí nos den cero las probabilidades, tenemos que tener cuidado. Después tenemos estas otras probabilidades, estos otros parámetros, perdón, que tienen que ver con, ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos, o sea, la probabilidad de ser una clase de 2 minutos o la probabilidad de ser una canción de Charly García? Tomábamos un medio porque en nuestro dataset eso era un medio, ¿no? Bueno, eso es lo que por defecto hace esto cuando lo dejamos. O sea, los priors, que es el nombre que se le da en estadística bayesiana a esos numeritos, se pueden estimar simplemente contando la cantidad de ejemplos que yo tengo en cada categoría. Y eso es lo que por defecto hago si yo le pongo true. En cambio, si yo sospecho que no es representativo la cantidad de veces que aparecen en mis datos de entrenamiento, yo quiero darle priors otros, en vez de un medio y un medio, que darle, no sé, 0,8 y 0,9, por decir algo, entonces acá lo especifico en el último parámetro. Eso es todo, no hay nada más que decirle a Multinomial NB para que construya un clasificador. O sea que es bien sencillo de usar. Tiene un único parámetro libre, a menos que nos pongamos a tocar estos priors. Bueno, esto es todo lo que tenía para contar de la clase teórica, entre comillas, si le llamamos así. Si quieren podemos hacer un intervalo corto de 15 minutos. Si hacemos un intervalo corto, probablemente terminemos como mucho a las 7, y eso nos va a dar la oportunidad de quedarnos respondiendo consultas a los que tengan, si les parece. Digo un intervalo de 15 minutos porque que un disco de 2 minutos, sí, escuchás 20 discos de 2 minutos en el intervalo. De hecho, todas las canciones duran eso, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si fueron alguna vez a un recital de 2 minutos. Yo sí fui, y los tipos tocan todas las canciones de repertorio en todos los recitales, porque son tan cortas que tipo te meten una detrás de otra, y claro, pueden tocar básicamente todas. Es una ametralladora. Es bastante intenso. Bueno, nada, nos vemos en 15 minutos. Bueno, vamos a ir. Voy a compartir el notebook. Bien, todos los que están ahí al menos ven mi notebook, ¿no? Sí, se ve, Enzo. Excelente. Bueno, entonces seguimos. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a tener dos conjuntos de documentos, tal como mostré en las diapos, y vamos a entrenar un clasificador, un algoritmo Nice Bayes, para distinguir cuál es cuál. En este caso, lo que tengo son dos conjuntos de titulares de diarios. Unos de ellos fueron clasificados por humanos como clickbait o carnada para clics, y otros como no clickbait. Si no saben lo que es clickbait, están a punto de descubrirlo, y cuando lo descubran van a decir, sí, eso era clickbait. ¿Y por qué aparecen tantas veces el botón sobre titulares como ese? Entonces, bueno, nada. Primero tengo acá un código que lo voy a ir corriendo para cargar los datos, que como todos los datos que usamos están en el drive del laboratorio de datos. Como siempre voy a tener que hacer ese manganeta de montar el drive, así que lo voy a hacer rápidamente. Bien. Ok, entonces acá monto el drive y pongo el nombre del archivo, que es clickbait.data.
Y la forma de leerlo no lo vamos a leer como un data frame, como estamos acostumbrados, porque la estructura de este archivo, si lo abren, es básicamente documentos, o sea, titulares, dispuestos en distintas líneas del texto, ¿no? O sea, la primera línea van a encontrar un titular, y después en las líneas siguientes van a encontrar una línea en blanco, y después un titular. Línea en blanco, titular. Línea en blanco, titular. Básicamente esa es la estructura del texto. Entonces, lo que hacemos es, con esto, digamos, con esta otra función, es abrir el archivo, indicándole que este es el corte por nueva línea, que es enter, e ir cargando básicamente todas las líneas que hay en una lista. ¿Okay? O sea, vamos cargando en una lista todos los renglones del archivo, donde por renglón entendemos texto hasta que hay un carácter de enter, que es este que está acá. Y por supuesto líneas en blanco, o sea, hay líneas en blanco, entonces va a haber entradas en blanco en la lista también. Y para removerlas lo que hago es, voy a acá empezar con una lista vacía y un string vacío. Voy a iterar sobre la lista que abrí. I va recorriendo todos los strings, todas las celdas que hay en esta lista. Y en el caso de que no sea vacío, que eso, digamos, estoy filtrando básicamente, dejando afuera el caso de las entradas vacías de esta lista, lo hago justamente porque hay entradas vacías, sé que hay porque había líneas vacías. Si no, entonces ahí agrego a esta lista lo que había en el lugar correspondiente, y también voy sumando lo que hay en el lugar correspondiente a esta cadena de caracteres que la voy a necesitar para hacer un workload más adelante de cada una de las categorías. Pero el resultado final de esto es tener en una lista todos los renglones del archivo, donde cada renglón va a ser un titular, filtrando obviamente los elementos vacíos, que es donde había líneas vacías. Lo mismo lo hago con non-clickbait, o sea, con el otro archivo que tiene titulares que fueron clasificados como no-clickbait. Y es lo mismo exactamente, solo que acá le pongo non-clickbait a los archivos. Entonces vamos a visualizar algunos ejemplos. O sea, ¿qué es un titular clickbait? Acá tenemos 20 de ellos, los primeros 20. Which TV female friend group do you belong in? How to flirt with queer girls without making a total fool of yourself. 32 cute things to distract you from awkward Thanksgiving. Bueno, ya se dan cuenta, ¿no? De que, does coffee make you poop? Are you more Walter White or Heisenberg? Bueno, who is your celebrity ex based on your zodiac? Se entiende, ¿no? Que es clickbait. Son titulares basura, básicamente. Es en castellano, es no sé, acá están las 13 capitales más sucias del mundo, el número 5 te sorprenderá. Bueno, ese tipo de cosas son titulares clickbait. Bueno, si querés saber sobre una de esas cosas, podés apretar, pero no significa que sean noticias genuinas, ¿no? No hay una noticia acá. A couple did a stunning photo shoot with their baby after learning she had an inoperable brain tumor. O sea, podés querer ver eso, pero digamos, no es, ¿no?, una noticia. Ok, entiendo tu punto. Hay cosas que yo también quiero leer de acá. Pero bueno, vamos a admitir al menos que hay un tipo de noticias que tienen este tipo de titulares que todos sabemos que son. Ok, mientras tanto, ¿cómo serían noticias no clickbait? Al menos de acuerdo a esta gente. A ver. Gas prices surge in Northeast US. New Year introduces Illinois texting while driving ban. Obama welcomes Spectre to the party. New law to help asbestos sufferers in Victoria. Bueno, son noticias de diario que dicen algo supuestamente, que son noticias básicamente, ¿no? No es una noticia que actores sobrevivirían más en los Juegos del Hambre, aunque puede ser interesante leerlo igual. Bueno, entonces básicamente, ¿no?, una pregunta es si podemos ser un clasificador para distinguir ambos tipos de titulares. Ya podemos ver a simple vista que hay cosas que distinguen los titulares. O sea, fíjense que este tipo de titulares, por ejemplo, tienden a tener números, tienden a interpelar a la persona que lee. Por ejemplo, who is your celebrity? Does coffee make you poop? Are you more Walter White or Heisenberg? Mientras que estos son más neutrales, donde hablan a la persona. ¿Está bien? Eso ya parece ser una diferencia
Si hay otras, podemos explorarlas armando workloads de las dos categorías y ver qué es lo que esta gente clasificó en términos de los workloads como titular serio y titular clickbait. Este es el titular, la nube de palabras para el titular tipo clickbait. No sé, Harry Potter aparece un montón, pero no Potter. Favorite, bueno, make weird thing, no, actually best, movie, dog, friend. Mientras que acá, este otro tiene cosas más serias como kill, president, killed. Acá esto no está lematizado todavía. Policía, bueno, millones, dead, ¿no? Parece como más relacionado con, dicho, noticias más negativas, pero noticias entre comillas de verdad. Bueno, eh, para aplicar el algoritmo Nice Bayes, vamos a tener que hacer algún procesado del texto, no queda otra, que es un poco lo que ya hicimos en, en, nada, en los casos anteriores. Primero, como estamos en el idioma inglés, podemos procesar con este paquete contractions las contracciones, podemos expandirlas de forma tal que nada, muchas de ellas se transformen a las palabras con sus pronombres correspondientes. Después tenemos este otro código que remueve, ahora sí, una vez que ya están removidas las contracciones, remueve todos estos signos de puntuación, todas las cosas que no son básicamente palabras. Después hacemos otra vuelta de limpieza para remover las cosas que faltan. Y después vamos a lematizar y vamos a remover stop words en una de las dos versiones. O sea, lo que yo quiero es hacer un clasificador Nice Bayes, en un caso removiendo los stop words, y en el otro caso no. Porque podríamos pensar que, no sé, la palabra you, por ejemplo, es un stop word. Y en ese caso estaríamos perdiendo información si la removemos. Y parecía que era útil para distinguir entre las dos categorías. Entonces, vamos a ver qué pasa si no removemos los stop words. Lo que sí vamos a hacer es vamos a lematizar en ambos casos, pero vamos a usar de vuelta esa versión light de la lematización, la que no requiere calcular el post-tagging, la part of speech tagging de todas las palabras, por temas de tiempo. Entonces, esto es muy similar a lo que hicimos en el notebook pasado. Cargamos el lematizador de Warner, bajamos con el LTK los stop words, y después, perdón que me bajó un poco de sueño, estamos iterando, o sea, tenemos dos funciones, las dos hacen lo mismo, las dos iteran el texto, lo parten de acuerdo a los espacios en blanco que hay, ¿no? Los espacios entre palabras, iteran la lista correspondiente y en el primer caso removemos los stop words, o sea, si W no está en stop words, nos la quitamos. Y en otro caso, no hacemos eso y dejamos todo lematizado, incluyendo los stop words. Bien, entonces, al final del día, aplicamos estas dos funciones a las listas y terminamos entonces con una que se llama Data Clickbait y Data Clickbait with Stop Words, que es la que no remueve Stop Words, y lo mismo Data Clickbait, Non-Clickbait y Non-Clickbait with Stop Words. Acá hay ejemplos rápidos de... esto no lo corrí todavía. De cómo se ven. Nada, si se fijan, en uno quedan cosas como should, I, which, y en el otro se van, que es el que no tiene stop words. Crucialmente, en el que tiene stop words, queda la palabra you, por ejemplo, que parece ser útil, y en el otro se fue. Bueno, y ahora viene el paso, digamos, de aplicar exactamente el algoritmo. El algoritmo Nice Bayes se aplica sobre el texto, pero no se aplica directamente sobre el texto, el multinomial DB. O sea, primero hay que hacer lo que se llama una featureización del texto. O sea, necesitamos agarrar el texto y de alguna forma representarlo como un vector. Simplemente porque, bueno, porque el clasificador digamos, no va a hacer eso por nosotros. O sea, no va a tomar como entrada el texto, simplemente porque sirve para otras cosas que no son texto, además. Entonces, tenemos que hacerlo nosotros.
lo que vamos a hacer es, vamos a poner a todo, esto lo que hace es suma las dos listas, o sea, las concatena, pone una lista después de la otra, y entonces terminamos teniendo una lista que se llama data, que tiene todos los datos, ¿no? De todas las, ya sean clickbait o no clickbait, y lo mismo con su índice SW, que lo que hace es lo mismo, pero con las que tienen los top words. Y después además creamos un vector que se llama label, que tiene ceros, tanto ceros como... Esto de hecho está al revés. Ah, miren qué divertido. Yo puse primero, o sea, esto no puede dar muy bien, ¿no? Esto va a dar diferente a como yo lo planeé. Se dan cuenta que está mal, ¿no? Lo vamos a corregir. Esto está mal porque yo puse primero las entradas de clickbait y después tenía que haber puesto una etiqueta tantas veces como entradas acá había asociada a clickbait y eso sería la etiqueta de clickbait. Pero acá lo hice con non-clickbait. Entonces hay algunas que le estoy poniendo un cero a cosas que no debería. O sea, esto en realidad es así. El orden correcto es este. Así, ¿no? ¿Se entiende que me he equivocado? Ok. Bueno, ahora vamos a ver cómo va. No debería dar mejor, de hecho, probablemente. Bien. Ok, entonces, ¿cómo yo hago esa featurización? Bueno, aplico algo que se llama Count Vectorizer. Count Vectorizer lo que hace es, si yo tengo una lista con strings adentro, lo que hace es, para cada una de esas listas, eh, me arma una matriz que tiene una fila por cada una de las entradas en esa lista y una columna por cada palabra que aparece en el conjunto de todas esas strings. Y en esa entrada tiene un numerito, que es básicamente la cuenta, la cantidad de veces que aparece ese numerito en ese string. Y eso, con eso ya está, ¿no? Porque esa cuenta es lo que básicamente necesitamos para, para calcular las probabilidades estas que aparecen en el algoritmo Nice Bayes. Porque necesito saber la cantidad total de palabras y la cantidad de palabras que hay en cada una de cada tipo en cada uno de los ejemplos, y eso lo puedo calcular a partir de las cuentas, de contar cuántas palabras hay. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hace el vectorizador. Me arma esa matriz X de vuelta, donde filas son los ejemplos y las columnas X son las palabras del vocabulario, y el numerito que aparece ahí es la cantidad de veces que esa palabra apareció en ese ejemplo. Esto ya es una matriz de features numéricos discretos, que es la clase de matriz de features a la cual le puedo aplicar el algoritmo Nice Bayes. De vuelta, el algoritmo Nice Bayes que viene con scikit-learn no actúa directamente sobre el texto, porque yo podría tener otra matriz que no viniese de texto, que tuviese features discretos a la cual quisiera aplicar el algoritmo de Bayes, y está bien, lo puedo hacer. Es más general, digamos. Bueno, entonces ahora... ajá, no había definido nunca NumPy. Bueno, definamos NumPy. Bien. Entonces, acá en allX tengo esa matriz, básicamente. Y en allX-SW tengo toda esa matriz para el caso en el cual dejé los stop words. Y ahora voy a aplicar el algoritmo multinomial NB, perdón, pero vamos a hacerlo un poquito más completo. En vez de elegir un valor de alfa, cualquiera, y hacerlo para ese único valor de alfa, ¿se acuerdan que lo que hacíamos, lo que se podía hacer era hacer una validación cruzada, cambiando ese valor de alfa? Vamos a hacer una validación cruzada para cada valor posible de ese parámetro y estimar dentro de un conjunto ¿no? de entrenamiento cuál era la performance del algoritmo para ese valor de alfa. Y después yo dejaba un test, una parte de los datos para holdout, y en esa parte, una vez que terminaba la validación cruzada, estimaba cuál era el alfa óptimo en este caso, aplicaba ahí el algoritmo con ese alfa óptimo en el set holdout para efectivamente verificar cuál es, o estimar cuál es la accuracy del modelo. Que en este caso lo vamos a medir con la UC, porque son probabilidades. Entonces, esto es básicamente una adaptación de los códigos anteriores, la materia que vimos varias veces, que se usaban para eso. Importamos cosas como train, test, split, que lo vamos a usar para separar el conjunto holdout para testear al final.
Después tenemos cosas como Stratified K-Fold, que para hacer la variación cruzada con K-Folds certificados. Implementamos el algoritmo multinomial NB, lo importamos de scikit-learn. Después vamos a usar la métrica de la UC para ver cómo funciona el clasificador a medida que cambiamos alfa. Entonces, lo que empezamos haciendo es armamos el objeto Stratified K-Fold con los 5 splits. Bueno, armamos los folds. Y después acá creamos un valor de rango de valores de alfa que vamos a explorar. Alfa, en general, empieza en 1, porque, bueno, 0 podría justamente, digamos, no es una buena idea poner alfa 0 porque podría dar la probabilidad 0. Con alfa 1 ya nos aseguramos que esa probabilidad no vaya a ser 0. Y 100 es, 100 es un valor arbitrario que puse para que las cuentas no sean súper largas, pero podrían usarlo más. Y después acá es donde se van a ir a parar los valores de AUC para cada uno de estos valores de alfa, tanto para el caso con y sin stopwords. Y por último, esta validación cruzada la voy a hacer no sobre los datos enteros, porque quiero dejar un subconjunto de holdout para una vez que tenga el valor de alfa y poder estimar finalmente cuánto va el AUC óptimo. Lo voy a hacer sobre una parte de los datos nomás. Entonces para eso hago un train de split. Esto por defecto lo hace con 25-75, si no me equivoco, o con 70-30, algo de ese estilo. No le especifico que va a cada categoría, pero la mayor parte, el 70% aproximadamente, va a ir al de entrenamiento y el otro 30% o 25%, no me acuerdo ahora, restante va a ir al de evaluación. Entonces, esto va a tener aproximadamente el 30% de los samples, 70, perdón, y esto va a tener aproximadamente el 30%. Y lo mismo lo hago para los datos que tienen los stopwords. Y no funciona porque X no está definido, y es verdad, X no está definido, es all X, el nombre de la variable. X. Esto no es necesario, lo puse en su momento para que... Ya. Bien. Bueno, ahí está. Entonces tenemos los objetos para clasificar la variación cruzada, tenemos los valores de alfa que voy a explorar, tenemos las listas donde voy a ir guardando los valores de AUC. Entonces hago la cuenta básicamente. Ahora itero alfa, o sea, voy moviéndome sobre los valores de alfa, que van a ser entre 1 y 100 en este caso. Para cada valor de alfa voy a definir una variable de AUC temporales, donde voy a guardar los AUC de todos los folds correspondientes a ese valor de alfa, porque yo voy a tener 5 folds por cada valor de alfa y voy a querer, para ese valor de alfa, asignarle el promedio de todos los folds como resultado. Entonces, ahora corro esa variación cruzada, me voy armando con las etiquetas que me va generando esta iteración, los conjuntos de entrenamiento y evaluación correspondientes, y lo mismo para las etiquetas. Y ahora sí, una vez que los tengo, armo un clasificador multinomial NB. Este clasificador lo único que hago es, bueno, que el parámetro alfa se llama justamente lo que tiene en este momento la variable alfa, que va a ir sobre recorriendo 1, 2, 3, así hasta 100. No toco, perdón, no toco el tema de los priors. Voy a asumir básicamente que eso no es problemático y que están igualmente representados, o que están básicamente en conjunto de entrenamiento representadas las dos tipos de titulares, con un sampleo que hace justicia a lo que aparece en el mundo real. Y después voy a entrenar, voy a predecir la probabilidad de estar en cada uno de los conjuntos, y voy a calcular la UC, como hacíamos, con regresión logística, con otros métodos. Y hago lo mismo para el caso en el cual tengo stopwords. Esto se va a repetir para cada valor de alfa, y voy guardando el promedio entonces a través de los folds, que eran estos valores AUC-temp. Lo voy guardando en estas listas, y estas listas entonces van a ir creciendo, y van a ir apareciendo los valores correspondientes de AUC para cada valor de alfa. Acá hay un temita con algo que cambié más adelante. Esto es X, no es X. No es X SW, sino que es X. Ahí está. Bueno.
Bueno, ahí sí está funcionando. Como si ansioso le pongo un print para que me diga por qué valor de alfa va. Bueno, eso serían para los 100 primeros alfas. Entonces, si yo ahora hago un plot de alfa values contra UC values, voy a tener cuánto vale la UC para cada valor de alfa, y lo mismo para el caso con stop words. Bueno, acá hay dos cosas interesantes. Y de hecho una es diferente como me había dado a mí, si no me equivoco. El caso sin stop words, de hecho da ligeramente menor, si las planteamos juntas, ¿no? Esta curva empieza en 0,99 y esta empieza en 0,994, o sea, da ligeramente mayor el AUC para el caso con stop words. El alfa óptimo parece que subir el alfa no ayuda, de hecho empeora. Lo mejor es tenerlo en 1. Y en ambos casos baja con el alfa en general, en promedio de la curva, pero siempre parece estar un poquito mejor la curva para el caso con stop words. Lo cual yo creo que tiene sentido en gran medida porque habíamos observado, ¿no? Que había muchos stop words que eran particularmente informativos. No todos, o sea, ese es un problema, digamos. El problema de que los stop words, digamos, hay algunos que son informativos y otros no, es que los que no son informativos van a confundir el clasificador, porque son palabras que aparecen por igual en los dos titulares. Entonces, digamos, le baja la especificidad a ese producto, ¿no? de probabilidades. Mientras que hay otros que son más distintivos, entonces en realidad quizás lo que enseña este ejemplo es que a veces usar las listas predefinidas de stop words de NLTK o de este tipo de librerías no es lo óptimo. O sea, hay stop words que son más útiles que otros para clasificar texto. En este caso, podemos examinar el texto manualmente, como hicimos al principio, y ver que algunos stop words son útiles y quedarnos con esos. Y los demás borrarlos. Esa sería la forma óptima de hacerlo. Acá, en el conjunto final, digamos, el bloque final de código, lo que hago es visualizo cómo queda la curva ROC. Acá estoy visualizando, y una matriz de confusión, estoy visualizando para el caso del conjunto holdout, para el caso sin stop words. Para el caso de que dejamos los stop words, va a dar una curva un poco mejor que esta. Eso lo pueden hacer como ejercicio. Entonces, eso es lo que yo decía acá abajo, ¿no? Digamos, incluso con la hipótesis de vagos words, o sea, digamos, acá no consideramos dependencias entre palabras, el AUC que tenemos en este caso es notable, o sea, un AUC casi 1. O sea, digamos, que al menos este tipo de titulares los podemos separar bastante bien con un clasificador naive. Que por supuesto es muy importante prestar atención a los stop words para que el clasificador funcione bien. Y esto es lo que yo decía, ¿no? Quizás puede ocurrir que algunos stop words sean útiles y otros no. O sea, por ejemplo, pronombres personales podrían ser particularmente útiles, pero otros no. Entonces, acá para probar, digamos, en lo que yo les dejo de tarea es armar modelos que en vez de remover todos los stop words, dejen aquellos que parezcan de ser utilidad para distinguir entre ambas clases. O sea, digamos, lo que decía hace un momento, ¿no? Y después, si les interesa también, esto es divertido, pueden ver si le pueden ganar, o al menos cuánto se pueden acercar a un clasificador Naive Bayes, codificando ustedes lo que se llama hardcodeando las reglas. O sea, ustedes podrían agarrar al principio y decir, ok, si yo miro fijo estos titulares, podría medio como armar reglas heurísticas que, ¿no? que me digan si esto es un clickbait o no. Seguro, digamos, palabras como you, parece que o Kardashian probablemente funcionan. Nombres de películas. Claro, exactamente. Entonces, la idea digamos, si a ustedes se les ocurre una regla de cómo ustedes harían, si no supiesen nada sobre qué significa este tipo de titulares, para separarlos de estos, en base a una serie de reglas. Yo creo que es muy difícil que lleguen a igualar la clasificador de la accuracy del Nice Bayes, simplemente por lo bueno que es el Nice Bayes, pero pueden probar. Es un poco también algo divertido. Bueno,
Algo que les aprovecho para decir es que, claro, la última, sí, exactamente. Esto que acabo de mostrar yo es perfectamente un TP posible final de la materia. Digo, a veces noto que se están enroscando mucho para el TP final, y un análisis de este estilo, es decir, vamos a entrar un clasificador y mirar un par de cosas, capaz mirar el tema de los stopwords y demás, ya está, eso es lo que apuntamos con un TP final. No tiene que ser algo inmensamente más complicado. Capaz si no encuentran, capaz, digamos, pueden scrapear algo en vez de usar una base de datos que ya venga dada, pero digamos, esto perfectamente, de hecho yo creo que lo presenté en 15 minutos, un poco más, porque lo tuve que explicar. La idea no es que expliquen el notebook, sino que presenten los resultados. Así que esto que yo conté perfectamente se puede explicar en 15 minutos, incluso menos. Nada, esto les da una idea de lo que esperamos como TP final de la materia. No es mucho más complicado que muestren una aplicación de algo de la materia a un problema concreto con alguna discusión que nos ayude a entender si funcionó bien, si no funcionó bien, cuáles son las limitaciones, qué habría que hacer para mejorarlo, etc. Bueno, preguntas sobre el notebook de Nice Valles. ¿Te puedo preguntar sobre lo que acabas de decir Sí, del el TP final? sí. ¿La idea es mostrarlo así en un collab, irlo mostrando, o hacer una presentación tipo PowerPoint? No, hagan una presentación. O sea, no hace falta que nos muestren, si quieren, si hacen un notebook y lo quieren compartir, buenísimo. A veces capaz algunos no hacen un notebook simplemente porque, no sé, a veces cuando uno no se scrapea cosas o demás es medio incómodo el formato notebook. Y es más Claro. cómodo laburar. Bueno, en ese caso todo bien. Yo lo que quiero que aprendan es también el tema de la presentación. Que aprendan, que lo ejerciten. Es el tema de comprimir lo que hicieron y de contarlo de una forma clara y concisa y tipo que mantenga el interés, la atención de la audiencia, que somos todos nosotros. Y para eso uno no va al notebook, uno arma unas diapos cortitas, concisas, de vuelta, y lo cuenta a partir de ahí. Eso sería como condensar lo que ustedes hicieron. Después, si tienen ganas de mostrarnos lo que hay bajo el capot, ¿no? Digamos que es el notebook perfecto, pero nada. Claro, una vuelta. Bueno, perfecto. Sí. Bien, gracias. Y después hacemos un ranking de los mejores TPs y lo ponemos en Twitter y ponemos el sexto te sorprenderá. Y listo. Eh, ¿Una otra pregunta? Si no hay más preguntas de esto, paro de grabar y podemos responder a preguntas que queden de los TPs. O sea, paro.